Pues vamos a hablar de curvas cíclicas en este vídeo. Vamos a hablar de cómo se sitúan en cada una de ellas la generatriz y la directriz y algunas particularidades más de cada una de ellas. Bueno, en primer lugar hablamos, por ejemplo, de la cicloide. La cicloide tiene como particularidad que, bueno, es una circunferencia, un punto de una la genera un punto de una circunferencia que gira sin resbalar sobre una recta. ¿Qué tenemos que saber de la cicloide? Bueno, pues la que sirve de guía al movimiento se llama directriz, que en este caso es la recta. La circunferencia es la generatriz. Tenemos que es la que se mueve. También tenemos que saber que existe la posibilidad de hacerlas reducidas y alargadas. Bueno, todas las curvas cíclicas se pueden hacer reducidas y alargadas. Es coger desde el centro y estirarlo. Y estirar cada uno de los puntos en línea recta. Bueno, vamos a hablar ahora de la siguiente, que será la epicicloide. En este caso, la circunferencia directriz está fuera y la generatriz dentro. O sea, quiero decir al contrario, está la generatriz fuera de la directriz, porque luego en la hipocicloide se sitúa una dentro de la otra. Entonces, en este caso, esta es la directriz, esta es la generatriz, una fuera de la otra. Bien, el problema aquí es que mientras que esta, que es la generatriz de la que se va moviendo, gira, da vueltas alrededor de la directriz, para poder trazar esta curva, la epicicloide, hay que adaptar, digamos, un ángulo de esta circunferencia de la directriz para que acomode, digamos, al contorno de toda la circunferencia. Digamos que hay que adaptar el contorno de la generatriz al contorno de la directriz. Para eso se hace mediante una fórmula, ¿no? Digamos que si este ángulo, no, me lo estoy inventando, pero digamos que una vez desarrollada la generatriz sobre el contorno de la directriz ocupa un ángulo tal que así, tenemos que saber cuál es el valor exacto de ese ángulo para poder trazar la curva, siempre partiendo desde el centro de la circunferencia. Para ello, nombrando, por ejemplo, vamos a decir que este R minúscula, el radio de esta lo vamos a llamar R mayúscula, pues para saber el valor de este ángulo, que lo vamos a llamar alfa, tenemos que aplicar la siguiente fórmula. Alfa es igual al radio de la generatriz partido del radio de la directriz por 360. Que son los grados alrededor de un punto, o sea, los grados de esta circunferencia. Entonces el ángulo que nos salga es el que tenemos que colocar aquí en esta parte verde, porque ese va a ser el ángulo que va a ocupar la generatriz colocada o desarrollada sobre el contorno de la directriz. Bueno, ¿qué más podemos hablar de las curvas cónicas? Pues si hablamos, por ejemplo, de la hipocicloide, en este caso sí se sitúa una dentro de la otra, es decir, esta es la directriz y aquí situada dentro, no fuera como en la epicicloide, dentro está la generatriz, que es la que se mueve, es decir, aquí la que lleva el movimiento es la generatriz. Bueno, igual que sucede en el caso anterior, hay que rectificar, o sea, no rectificar, sino hay que adaptar el contorno
el contorno de la circunferencia de la generatriz, adaptarlo sobre otro contorno circular como es el contorno de la directriz, y se aplica la misma fórmula. Si llamamos a la generatriz R mayor y a la directriz al revés, la directriz R mayor y a la generatriz le llamamos R menor, al radio, estamos hablando siempre de radio, en estas medidas queremos decir radios, pues para calcular el ángulo del contorno de una sobre la otra, cuánto ocupa, aquí lo estoy trazando a mano alzada, cualquier ángulo, cualquier apertura, pero tenemos que aplicar la misma fórmula que en el caso anterior. Para saber este ángulo concreto será el radio de la generatriz partido del radio de la directriz por 360. Y ese será el ángulo que tenemos que tomar para adaptar el contorno de la generatriz sobre el contorno circular de la directriz. Bueno, también podemos hablar de algunas particularidades en la hipocicloide. Podemos hablar en la hipocicloide, lo pongo aquí arriba, que existe si el radio de la generatriz es justo a la mitad, quiero decir, si el diámetro de la generatriz, esta es la directriz, esta es la generatriz, si el diámetro de la generatriz corresponde al radio de la directriz, surge la llamada hipocicloide rectilínea. Si por el contrario tenemos aquí la directriz y la generatriz es un tercio, es decir, si cogemos esta distancia la dividimos si es un tercio, como decíamos, es decir, si dividimos esto en tres partes y cogemos una parte, en este caso surge una curva que tiene una forma algo así, se llama tricuspidal, tiene tres picos. En este caso una rectilínea es una línea recta, es decir, la curva que surge es una línea recta. No se ve muy bien, lo repasamos con otro color. Así. Y por último, si el radio está en la directriz, el radio de la generatriz es un cuarto. Si el radio es un cuarto, perdón, aquí hay un error. Si tomamos un cuarto del radio, es decir, aquí el fallo es, si dividimos esto este sería el radio, lo dividimos en 4 partes iguales y aquí el radio es un cuarto, pero el radio, no el diámetro, es decir, habría que pinchar aquí y con radio de aquí hasta aquí hacer un círculo. Y esta sería la generatriz, es decir, el diámetro ocuparía dos partes ya que si en esta el radio de la generatriz es un tercio, en esta es un medio y en esta es un cuarto, aquí el radio de esta corresponde a esta medida, luego aquí el radio es un cuarto. En realidad la circunferencia entera ocuparía dos partes y aquí en este caso también lo habíamos hecho mal, ya que si unimos, lo dividimos en tres partes iguales, acercamos ahí para que se vea mejor. Si lo dividimos esto en tres partes iguales,
Si el radio de la generatriz es 1/3, en ese caso esto es 1/3 de 3, pero la circunferencia ocuparía lógicamente 2 partes, no una como habíamos hecho antes. Ese es el fallo. Ocuparía dos porciones. Y el radio sería, por lo tanto, en este caso 1/3 del total, y aquí sería el radio 1/4 del total, pero la circunferencia completa ocuparía 2 partes. Aquí sí sería correcto, ya que el radio es la mitad. Si este es el punto medio, sería la mitad. Ese era el fallo. Bien, en este caso, como veíamos diciendo, se produce esta de 1/4 se llama astroide. O también llamada hipocicloide cuadrangular. Astroide o hipocicloide cuadrangular. Bien, produce una curva. Si este tiene 3 picos, esta produce una curva que tiene 4. Bien, cuidado con eso a la hora de tomar 1/4 del radio. Dejar claro que sería 1/4, si este es el radio total, 1/4 lógicamente es eso, una porción de las 4, pero al trazar la circunferencia entera ocuparía dos partes. Aquí, si es 1/3 del radio, dividimos en 3 partes el radio, y el radio de esta es una parte, pero al trazar la circunferencia entera ocupa lógicamente 2 partes. Bien, aclarado eso, seguimos hablando de otras particularidades. Vamos a hablar ahora de, por ejemplo, de la curva cardioide. Bueno, la cardioide es una curva que tiene en realidad los dos círculos del mismo, tanto la directriz, que es esta, como la generatriz, tienen las dos el mismo radio. Aunque existe también la llamada nefroide, que es cuando la generatriz, bueno, ahora lo comentamos, cuando la generatriz es la mitad de la directriz. Bueno, como norma general, la cardioide, esta va a ser la generatriz, la que está afuera, y esta va a ser la directriz, que es la que queda dentro. Lógicamente la que gira es la generatriz. Como decía antes, si el radio, es decir, si tenemos aquí la directriz y el radio es la mitad, es decir, esta es la generatriz, la que gira, en este caso recibe el nombre de nefroide. Aquí claro, el radio de la generatriz es la mitad que en este caso. Bueno, vamos a hablar ahora por último de la pericicloide, que en realidad se parece mucho a la hipocicloide, pero cambia en el orden de la circunferencia. Voy a poner aquí debajo de la hipocicloide porque en realidad se parece bastante. Es, como decimos, la pericicloide. La pericicloide también es como esta, es decir, es una circunferencia más grande y otra más pequeña que está dentro, pero aquí intercambian el orden de la hipocicloide, es decir, aquí la que giraba, como vemos, es la pequeña, y en este caso la que queda fija es la pequeña, es la directriz la pequeña, y la generatriz es la grande, es decir, la que rota
es la grande, la que lleva el movimiento. Justo al contrario que la hipocicloide. Bueno, pues estas han sido algunos apuntes sobre las curvas cíclicas. No hemos detallado el trazado de cada una de ellas y lo haremos de una en diferentes vídeos, pero aquí están algunas particularidades de, bueno, pues de los ángulos que hay que situar cuando se sitúa una sobre otra, de tipos cicloides, tipos de cardioides y cómo se sitúan la generatriz y la directriz en cada caso. Como digo, el trazado correcto, ¿no?, de cada una de ellas lo haremos en diferentes vídeos de forma individual. Pues hasta aquí este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un saludo.